Bienvenidos nuevamente, gracias por la espera, bienvenidos al primer webinario entre la eficiencia y la transparencia en el gasto público en tiempos de COVID-19. Este webinario está organizado por el Observatorio de Integridad, que está integrado por la Asociación Civil Transparencia, Proética, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica del Perú, en alianza con el proyecto Inversión Pública Transparente de USAID. Agradecemos para esto el generoso apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID Perú, y en ese sentido le doy el pase al director de USAID, Jim Thomas. Jim, bienvenido esta tarde, gracias por acompañarnos y por este esfuerzo en la realización de esta actividad. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Buenas tardes y bienvenidos a todos y todas. Quisiera saludar la iniciativa de organizar este webinar tanto al Observatorio de Integridad como al equipo de Proyecto Inversión Pública Transparente de USAID. Quisiera también agradecer muchísimo la participación del Controlador General de la República, Nelson Schack, del Ministro de Salud, Dr. Víctor Zamora, del expositor internacional Gianluigi Albano, y así como la comentarista Milagros Salazar, y la participación de toda la audiencia que está conectado en este webinar. El gobierno de los Estados Unidos es un aliado del gobierno de Perú, del gobierno peruano desde muchísimos años. En los últimos 20 años, la asistencia de los Estados Unidos al Perú ha excedido los 3.500 millones de dólares, incluyendo más de 265 millones en asistencia al sector salud. Nuestra presencia y colaboración con el Perú supera ya los 58 años y seguimos respondiendo hoy para mitigar la propagación del COVID-19 en el Perú. En las últimas semanas, el gobierno de los Estados Unidos, a través de USAID, ha destinado 2.5 millones de dólares para apoyar al Ministerio de Salud. Esta asistencia la venimos brindando en alianza con socios en salud. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos tiene un especial interés por apoyar la democracia, la integridad pública, los derechos humanos y la equidad de género. Durante la última década, del 2010 a 2019, USAID ha invertido aproximadamente 60 millones de dólares para apoyar el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad en el Perú. Y desde 2017 a la fecha, viene apoyando con aproximadamente 16 millones diversas actividades de anticorrupción, trabajando de la mano con entidades claves del gobierno peruano, como la Contraloría, y de la sociedad civil y el sector privado. Uno de los proyectos que tenemos en este rubro es justamente Inversión Pública Transparente, que ha sido uno de los organizadores de este webinar, junto con el Observatorio de Integridad. La pandemia generada por el COVID-19 nos ha traído a muchos países y a sus gobiernos, incluyendo el Perú, los Estados Unidos, por supuesto, muchos países de Europa y del mundo entero, a pensar en la necesidad de organizarnos mejor para responder en tiempos de crisis. Una de las áreas más importantes para pensar esa respuesta desde los gobiernos es tener no solo un sistema fuerte de salud, sino también sistemas de compras y de control eficientes que permiten atender de manera eficaz y con transparencia las demandas de la emergencia. Otro gran desafío que nos muestra la emergencia es la urgente necesidad de generar diálogo y coordinación efectiva al interior del Estado para que, Otro gran desafío que nos muestra la emergencia es la urgente necesidad de generar diálogo y coordinación efectiva al interior del Estado para que de manera conjunta se puede incidir en asegurar que la respuesta del Estado a las múltiples demandas de sus ciudadanos
se realice con altos estándares de integridad de la inversión y compra pública. Y una tercera reflexión que quisiera compartir con la audiencia es la importancia de aprender de otras experiencias. La pandemia ha generado una dinámica increíble de intercambio de información, de lecciones aprendidas, buenas y malas. La cantidad de información sobre COVID es asombrosa, por lo cual valoramos la participación del Dr. Gianluigi Albano, que nos trae esas experiencias internacionales que seguro enriquecerán la experiencia del Perú. Y para terminar, quisiera resaltar que esta pandemia ha puesto en evidencia la importancia de fortalecer el acceso a la información pública y los datos abiertos. Perú es un país que lidera estas políticas de gobierno abierto y datos abiertos. Sin embargo, la pandemia hace notar que hay que seguir innovando en la forma de facilitar información sencilla que esté al alcance de la mayoría, información oportuna y completa, que favorezca el trabajo de los medios de comunicación, de la academia y genere información y educación para la ciudadanía. Seguiré con mucha atención este webinar. Bienvenidos de nuevo y gracias a todos y todas por su participación. Muchas gracias, Jean. Estamos muy contentos de contar con el apoyo de USAID para el desarrollo de esta actividad. A continuación voy a darle el pase al ministro de Salud, señor Víctor Zamora. Bienvenido, ministro. Muy buenas tardes. Gracias en primer lugar por la invitación a este webinar, y en el cual trataré de abordar algunos de los desafíos a los cuales nosotros enfrentamos en materia que nos convoca el día de hoy. Antes de entrar a los desafíos particulares en esta materia, quisiera decirles que este se marca en desafíos un poco más grandes. El primero ya ha sido mencionado por Jean, en el sentido de que nos encontramos frente a un fenómeno de mayúsculas proporciones, en donde el conocimiento se evoluciona día a día, y los sistemas de salud, como el nuestro, tienen que adecuar sus procedimientos a enfrentar la epidemia, tratar de disminuir el impacto que ésta va a tener en la población, muchas veces con información inexistente o débil o en pleno proceso de evolución. Las decisiones en el marco de la epidemia no se sustentan en la mayoría de los casos con información sólida, ¿no? Tal y cual son los otros procesos en sistema de salud en tiempos, si me permiten usar los términos, en tiempos de paz. Lo que hoy sabemos acerca de cómo manejar la epidemia, qué instrumentos utilizar e incluso qué productos adquirir para enfrentarla, probablemente sean conocimientos obsoletos o cuestionables el día de mañana. En segundo lugar, muchas veces los instrumentos que utilizamos, el conocimiento sobre el cual basamos nuestras decisiones, son conocimientos o instrumentos que se utilizan en tiempos regulares, mas no así en tiempos absolutamente irregulares como los cuales vivimos. Lo digo porque en algunos casos nuestras decisiones han sido juzgadas, valoradas, positiva o negativamente, por el cómo hemos basado nuestras decisiones, si las guías, las normas, el conocimiento existente decían que el procedimiento que uno está utilizando es por lo menos cuestionable. Luego entraré en detalles. Otro de los desafíos que plantea esta epidemia, por sus características, ya que es una epidemia violenta, de rápida transmisión y de un altísimo impacto en la sociedad, impone al sistema la necesidad de responder privilegiando
la eficacia, la efectividad, la oportunidad de la respuesta, más que la eficiencia, más que la posibilidad del ahorro de los recursos. No hay posibilidades de esperar muchas veces los tiempos regulares de evaluación, de acopio de la información, de búsqueda de la mayor cantidad de postores o para hacer una compra, por poner un ejemplo, o de tomar la decisión por uno u otro medicamento o uno u otro instrumento hasta que tengamos la información perfecta, porque las necesidades del hoy hacen que los procesos de toma de decisiones se aceleren. ¿Cuál ha sido en ese entorno las herramientas que nosotros hemos utilizado? Nosotros nos hemos amparado en dos pilares. El primero es básicamente basar nuestras decisiones en la mayor cantidad de evidencias posibles. La segunda es tratar de tomar las decisiones de diferentes actores de la sociedad. En los dos casos, estos dos pilares tienen por finalidad transparentar no solamente las decisiones que estamos tomando, sino transparentar el proceso que hemos utilizado para arribar a nuestras decisiones. Ciertamente, las compras o todos los procesos de adquisición que nosotros realizamos no pueden ser analizadas fuera del enfoque del abastecimiento estratégico, como el que se necesita en el caso de la epidemia. Nosotros no estamos enfocados en los procesos en este momento. No es que nuestra prioridad sea mover las distintas piezas de la burocracia para cumplir sensu estricto todos los procesos, sino en hacer efectivo una buena administración a fin de responder a la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotros para responder de manera efectiva a la epidemia. En este contexto de poca información, o sea, de pocas evidencias, de alta demanda por parte de la población, tercero, de una voluntad por ser lo más participativo posible, nos encontramos en un entorno donde todavía encontramos rigideces en el régimen normativo y limitaciones en las capacidades institucionales para hacer operativo y real nuestra voluntad. Por supuesto que en lo que me refiero a brechas en el régimen normativo, no solamente me refiero a las ausencias de normas y reglas de juego en epidemias de estas características, sino también hay brechas en el sentido de la interpretación. Hay diferentes interpretaciones para un mismo reglamento, ¿no? Y en materia de capacidades, por un lado están las capacidades instaladas, efectivas, reales del funcionariado público para ejecutar compras con este nivel de demanda, así como las capacidades mermadas por las propias reglas del sistema. No hay que olvidar que en el caso del sistema de salud, como en muchos otros, hemos perdido entre una tercera parte, sí, casi una tercera parte de nuestro personal operativo, porque son mayores de 60 años o porque tienen comorbilidades. En ese entorno de alta demanda, poca evidencia, limitada participación y con nuestras propias limitaciones en materia de institucional, tanto de recursos humanos como de materia normativa, hemos hecho algunos avances en materia de transparentar nuestra actuación, por lo menos en lo que se refiere a un punto mencionado por Jean, en el sentido de cómo hacemos para fortalecer el acceso a la información y datos abiertos, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos tenido durante estos 40 días un doble reto. Primero, de integrar todas las fuentes de datos posibles, por ejemplo, para ofertar nuestra capacidad de respuesta y medirla en capacidad de camas hospitalarias, hemos tenido que hacer un enorme esfuerzo para poder conciliar las bases de datos de varios sistemas de salud y poderlas poner a disposición de la población para que sepan exactamente cuál es nuestro arsenal de camas. Esa data no existía hace 40 días
y hoy día está a disposición en línea. Todo el mundo puede saber cuántas camas existen y dónde están. Ese esfuerzo se ha multiplicado en otras áreas y hoy día, por ejemplo, hemos avanzado notablemente, creo yo, con CENARES, con el Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud, en poner a disposición de la ciudadanía información completa, detallada, de cuáles son nuestros niveles de compra, de distribución, adquisición de equipos de protección personal en todo el país. Es una página que incluso incluye lo que se ha invertido en las compras de los equipos de protección personal, y hoy día pueden entrar a esa página y ver en tiempo real cuántos equipos de protección personal han sido comprados, distribuidos, cuál es su nivel de disponibilidad, quiénes son los proveedores, cuáles son los procesos en los cuales han intervenido, todo en aras de la transparencia, porque estos son momentos que además en los cuales se gasta mucho, mucho dinero. Estamos gastando gran cantidad de dinero en tratar de movilizar recursos de protección personal, medicamentos, camas, insumos, etcétera, para todo nuestro personal. Adicionalmente, en materia de transparencia, hay otras áreas en las cuales la información es un poco más difícil de transparentar. Digo esto porque el ejercicio de la transparencia no es solamente poner un dato, sino que el dato sea lo mejor trabajado posible. Me refiero a que cada institución en la cual disculpe que me esté extendiendo un poquito, por favor, pero cada institución en la que estamos compartiendo este esfuerzo, Ministerio de Salud, E-Salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, e incluso el sector privado, estamos compartiendo una plataforma de información, tienen distintos mecanismos y distintas lógicas para manejar su información. Entonces, cuando hemos decidido salir de manera conjunta a informar, hemos tenido que hacer dos esfuerzos. Uno, el integrar. Y dos, estabilizar. Primero, integrar en el sentido de que lo que vayamos a informar es exactamente lo mismo para cada uno de los actores y que significa lo mismo para cada uno de los actores. Un solo ejemplo. ¿Qué es una cama UCI para salud? Puede ser totalmente distinto para el sector privado y para el Ministerio de Salud. Una vez que nos hemos puesto de acuerdo en el indicador que vamos a informar, luego está empezar a procesar la información con ese código. Pasa un tiempo hasta que se estabiliza el dato. Había días en que teníamos información muy abundante, días en que había poca información, había problemas de proceso, había problemas tecnológicos, de recursos humanos, etc., hasta que se estabilice el dato. Durante este proceso de agregar el dato y estabilizarlo, por supuesto que no podíamos liberar la información debido a que, aunque hubiésemos sido transparentes, el dato estaba todavía muy, entre comillas, muy crudo, de muy mala calidad. Ha sido después de un periodo de tiempo que hemos podido, actualmente ya podemos informar con un dato de mejor calidad que refleja mejor el esfuerzo de todas las organizaciones. Finalmente, nosotros como Ministerio de Salud, en aras de ejercer además nuestro rol rector que deriva de la ley, tenemos que establecer los parámetros y los estándares. Pero para poder establecer esos parámetros y esos estándares, obviamente debemos ser los primeros en cumplirlos. Siendo una organización como la que somos en el sistema de salud, fragmentado, segmentado y además descentralizado, lograr esos estándares en todos los niveles de gobierno, nacional, regional, local, y en todos los subsectores, público, privado, y dentro del público,
el Ministerio, la Seguridad Social y las Fuerzas Armadas, ciertamente no es una tarea fácil de realizar y de hacerlo sostenible en el tiempo. Ese es otro de los grandes desafíos en los cuales se enfrenta nuestro sistema de salud para todo nivel, incluyendo, incluyendo la contratación pública. Creo que lo voy a dejar ahí en esta primera fase, en el sentido de que nuestro sistema de salud, así como es pequeño, fragmentado, segmentado, ha hecho un esfuerzo por unirse para enfrentar esta epidemia. Esa unión tiene una expresión, entre otras, en ser transparentes. La transparencia no ha sido fácil en la construcción de los indicadores y de los procesos. Sin embargo, podemos en este momento, creo yo, poder dar muestras concretas de esa voluntad de ser transparentes en no solamente la información epidemiológica, sino la información financiera, la información de compra, la información logística, la información de la capacidad instalada que tiene el sistema de salud peruano en todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a pasar a la intervención del señor Nelson Schack, Contralor de la República. Él nos va a presentar los desafíos desde el punto de vista del control gubernamental. Bienvenido, señor Contralor. Es un gusto contar con usted en esta oportunidad. Gracias, Diana. El gusto es mío. Estimados colegas, Víctor, Jean, Gianluigi y Milagros, así como todos los otros colegas que nos están escuchando y participando de este interesante webinario. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a USAID a través del Observatorio de Integridad y del Proyecto de Inversión Pública Transparente por esta invitación para compartir con ustedes un tema que ciertamente está en el primer lugar en la agenda de interés de casi todos nosotros, ¿no? A ver, muy en la línea de lo que ha comentado el señor ministro de Salud, ¿no? Y estos son temas que hemos conversado con Víctor en varias oportunidades. La verdad es que el desafío del control gubernamental en el caso de una pandemia de esta naturaleza o de una emergencia de esta naturaleza es un desafío enorme, ¿no? Porque el control gubernamental está asociado normalmente al control o al buen uso de los recursos públicos. Y en una pandemia de esta naturaleza, el foco de atención, si bien es cierto, es salud, no es el único foco de atención. Porque lo que tiene que hacer el Sistema Nacional de Control es tratar de controlar la efectividad en el gasto de las distintas medidas, ¿no?, que ha tomado el gobierno, y ellas, como bien se ha mencionado en varias oportunidades por las autoridades del Poder Ejecutivo, están enfocadas a un gran conjunto de medidas vinculadas a la contención de la pandemia, y ahí entran pues prioritariamente el sector salud, pero también otros sectores. Y por otro lado está el tema de la reactivación. Hoy por hoy ya el gobierno ha dispuesto la aplicación de una serie de recursos públicos que ya alcanzan los 40.000 millones de soles, ¿no? De los cuales, descontando los fondos de garantía que se han creado, como por ejemplo el gran programa de Reactiva Perú, así como los programas de apoyo al microempresario, estamos hablando de casi 8.000 millones de soles de puro gasto público, ¿no?, descontando otros tipos de medidas vinculadas a ingreso, etc. Y entonces, en ese escenario, ¿no?, los desafíos del control gubernamental son muy grandes, y yo los preferiría estructurarlos en dos grandes tipos, ¿no? Unos de naturaleza más estratégica y otros de naturaleza más operacional, ¿no? En el primer tema estratégico, eso está directamente relacionado a tres cosas muy importantes, ¿no? La primera es el contexto en el cual se da esta pandemia, ¿no? O sea, esta pandemia ha desnudado una serie de precariedades, no solamente en el sistema de salud, ¿no?, que en la vida práctica ha sido por décadas olvidado en las prioridades muchas veces de los gobiernos, sino que fundamentalmente, yo diría, ha desnudado las precariedades de la capacidad del Estado para poder operar rápidamente, ¿no?
Víctor ha mencionado ya varios de los problemas que tenemos. Yo solamente quería completar algunos otros de naturaleza más estructural. O sea, en nuestro país tenemos problemas porque no hay un servicio civil calificado, ¿no? Meritocrático, funcionarios calificados y bien pagados, ¿no? No hay sistemas de control interno apropiadamente establecidos en la organización. De hecho, cuando empezamos la reforma del Sistema Nacional de Control en el Perú, menos del 3% de las entidades tenían sistemas robustos de control interno. Pero además hay problemas con los sistemas de administración de justicia. Hay problemas con los sistemas administrativos de inversiones, de contrataciones, etc. De hecho, una estimación que hicimos el año pasado, alrededor del 15% de todo el presupuesto público, ¿no? Se pierde en temas de corrupción e inconducta funcional. Apliquen esa proporción a la emergencia. O sea, de esa magnitud de posible pérdida estamos hablando, ¿no? En una situación agravante, porque precisamente en una emergencia, lo más importante es salvarle la vida a la gente, atender de inmediato las necesidades. Y en eso efectivamente el ministro de Salud tiene razón. Todas las normas se flexibilizan para, oye, necesitamos una mascarilla, esa, pero es que está cara. Está bien, pero la necesitamos, así que cómprala. Entonces, en un escenario de emergencia, hay abundante evidencia empírica nacional e internacional que las posibilidades de corrupción y de inconducta funcional aumentan sustancialmente. Entonces, por eso les decía que hay desafíos de naturaleza estratégica, porque en ese contexto, los sistemas de control en América Latina y en el Perú también han estado orientados usualmente a hacer control posterior. Típicamente, un control posterior externo es lo que siempre se ha hecho. Esta es, y de ahí les decía, del gran desafío estratégico del sistema de control en esta pandemia. Nunca la Contraloría en sus ya 90 años de existencia ha tratado de hacer un control simultáneo con un enfoque preventivo durante una pandemia o durante una emergencia. Usualmente se ha hecho siempre control posterior. Y esa sola lógica ha generado una serie de desafíos, tanto así que se ha tenido que sacar una ley del Congreso de la República para poder hacer control simultáneo, concurrente, no posterior. Y la lógica de este control concurrente es precisamente conscientes de las dificultades de la administración pública, es tratar de colaborar, ayudar, advirtiendo oportunamente los riesgos y situaciones adversas que se presentan en la ejecución de las distintas acciones gubernamentales. Pero además hay otro elemento estratégico a considerar que hace que el desafío sea grande. No se puede atender, dada la complejidad de las políticas públicas y los programas de acción gubernamentales, no se puede pensar que los recursos de la pandemia se van a ejecutar centralizadamente. Lo ideal sería que, como en el caso del sistema de salud, por ejemplo, hay un proceso grande de compra para, por ejemplo, mascarillas, y entonces se distribuyen todas las mascarillas, hay un solo proceso de compra, y entonces desde el Sistema Nacional de Control podríamos acompañar ese proceso de compra. Pero en la vida real hay una enorme cantidad de entidades públicas que están haciendo procesos y están haciendo cosas. Piensen nomás, se ha dotado de dinero a 1.874 municipios, a todos los municipios del Perú, para que puedan adquirir y distribuir canastas básicas familiares como una medida sustancial para contener la pandemia, al hacer posible que muchas de las familias vulnerables en nuestro país no tengan la necesidad de salir a buscarse su sustento durante la cuarentena. ¿Pero eso qué significa? Eso significa miles de procesos de contratación,
en entidades que no están preparadas para hacer eso, ¿no? Entonces ahí el esfuerzo del control es aún mayor, ¿no? Pero les decía, en esta situación, en ese contexto, las complejidades o los desafíos del control gubernamental no solamente son a nivel estratégico, sino también a nivel operacional, ¿no? Es tal la cantidad de denuncias que recibimos y la poca capacidad operacional que tenemos. Y no se trata de que no nos han dotado de los recursos, no se trata de la plata. Gracias a Dios, ¿no? La economía peruana y los fundamentos macrofiscales de nuestra economía hacen que el Tesoro tenga los recursos que necesita para financiar todos estos programas de gasto. De hecho, por ejemplo, la Contraloría planteó un presupuesto adicional al Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que nos fue otorgado con mucha celeridad. Pero reitero, no se trata de solamente tener la plata. Por ejemplo, el control gubernamental es intensivo en esta lógica del control simultáneo en personas. ¿Cuánto nos demoramos en contratar una persona, un CAS? 45 días. Si nosotros hubiéramos tenido que esperar contratar personas para poder hacer el control, hasta el momento no hubiéramos podido controlar nada. Y ya debemos tener más de 1000 informes de control publicados y en proceso respecto de la innumerable cantidad de procesos de transacción que se han ejecutado, ¿no? Pero también tenemos el problema de que estamos operando prácticamente a la mitad de la capacidad operacional. Y ahí yo aprovecho que está ahora, no sé, me está escuchando Víctor, respecto de que yo creo que en algún momento, ¿no? Se entiendo que es un tema médico muy importante, pero este tema de las restricciones para poder la población en riesgo hacer en parte trabajo presencial son bastante fuertes. Tengo la mitad de todos los auditores del Perú que no pueden hacer trabajo presencial porque son personas mayores de 60 años o tienen alguna comorbilidad. Varias veces hasta a mí ya me han dicho ya, ¿qué hago yo que no estoy en mi casa? ¿No? Porque desde que ha empezado esta pandemia, al igual que muchas de las autoridades, yo no he dejado de venir ni un día. Pero yo no tengo más de 60 años, pero soy hipertenso, diabético, asmático, etc. Entonces, esa lógica de reducción a más de la mitad de la capacidad operacional es también un desafío. Pero adicionalmente a eso, ¿no? Creo que, como también ya lo ha mencionado nuestro ministro de Salud, es lo que estamos tratando de hacer es inducir con todos los instrumentos que tenemos a la mayor transparencia posible, ¿no? De hecho, yo los invito a visitar nuestro portal de transparencia de COVID, en donde se pueden encontrar fácilmente todos los informes de control que ya se han emitido. Eso es muy importante. Son informes de control que son de naturaleza de advertencia de riesgos y situaciones adversas. No son informes vinculados a la sanción. Eso vendrá después en el caso corresponda. Ahorita son informes de control simultáneo. Pero además, y con esto voy acabando, un tema muy importante es que hemos logrado activar el control social. Siempre he creído que el control gubernamental tiene como principal aliado al control social. Y en situaciones como esta es más urgente aún. Por ejemplo, tenemos el tema de las canastas básicas familiares, ¿no? Hemos logrado crear un portal en el cual todos los ciudadanos pueden ver quiénes han sido los beneficiarios con nombre, DNI, ubicación geográfica que han recibido las canastas.
y que los mismos pobladores nos están empezando a ayudar a decir, oiga, este señor que ha recibido la canasta no es pobre. De hecho, nosotros hemos estado haciendo nuestro trabajo a nivel de interoperabilidad y un poco de analítica de datos, y ya hemos identificado, hasta la semana pasada, que habían, desgraciadamente, más de 1.100 funcionarios públicos, algunos de los cuales ganaban 8.000 soles mensuales, que han recibido su canasta básica familiar, ¿no? Porque claro, la pandemia también ha revelado en algunos casos lo mejor del ser humano, ¿no? La vocación, el servicio, la entrega, la solidaridad. ¿Cómo no podemos ver esos valores y esas virtudes en el personal de salud, de la policía, que está en la primera línea de defensa? Pero también pues ha demostrado que hay algunos malos peruanos que se aprovechan de estas circunstancias. Y digo malos peruanos porque no es solamente funcionarios públicos. También hay personas del sector privado que se aprovechan de estas circunstancias, ¿no? Pero, y ese es el caso, por ejemplo, de lo que sucede con las contrataciones, ¿no? Que a veces es muy, yo digo, ¿hay problemas de corrupción? Por supuesto que los hay. Y yo siempre digo, hay que tratar de evitar que la gente meta la pata, pero sobre todo hay que ser absolutamente intolerantes cuando la gente mete la mano, ¿no? Porque que se meta la pata, que hay algún error, siempre es eso posible en la gestión pública. Pero además, y con esto concluyo, hay muchas veces confusión. No se entiende que así como no hay adecuados procedimientos para una situación inédita e irregular, ¿no? No es lo regular siempre lo hemos sabido tratar. Así también, en situaciones como esta, donde el precio del mercado es tremendamente volátil, donde no hay siempre el mismo ítem, donde lo que quieres comprar en la cantidad que quieres comprar no siempre está disponible en un solo proveedor, y como hay muchas complejidades normativas, y en eso yo coincido plenamente con lo que dijo Víctor, no hay un solo criterio muchas veces. Y eso lo que hace es genera confusión, miedo y a veces hasta parálisis en el funcionario, que porque para evitar cualquier problema posterior no quiere resolver, ¿no? Es por eso que esta pandemia yo creo que nos deja varias lecciones, y con esto acabo, respecto a la necesidad imperiosa de revisar nuestros marcos normativos, no para pandemia, ojalá que nunca la volvamos a tener, pero estoy absolutamente seguro que vamos a volver a tener emergencias. Y en esas emergencias, que ya no serán otro virus, de repente, Dios no quiera, o una inundación, o un terremoto, o lo que sea, vamos a volver a estar en estas circunstancias. Entonces, es bueno aprender de esta experiencia y generar marcos normativos y sobre todo capacitar a nuestra gente, a los funcionarios públicos. Ya de por sí les falta capacitación y capacidad de gestión para administrar recursos en tiempos de normalidad. Nadie está preparado en realidad para hacerlo en tiempos de pandemia. Y entonces, todos esos desafíos que también se presentan en la administración pública en general, también se presentan en el Sistema Nacional de Control. Es por eso que les decía que compartimos desafíos de naturaleza estructural, más estratégicos, pero también desafíos de tipo operacional, ¿no? Yo lo dejaría ahí para después seguir conversando al respecto. Gracias. Muchas gracias, señor Contralor. Vamos a seguir con el programa y vamos a seguir con el doctor Gianluigi Albano. Y antes de presentar al doctor Gianluigi Albano, porque a diferencia pues de nuestros panelistas nacionales, Gianluigi lo vamos a conocer muchos y muchas de nosotras recién hoy. Queremos agradecerle porque Gianluigi se está conectando desde Italia y está conectado con nosotros pasada la medianoche, así que muchas gracias por estar en esta oportunidad para compartir las experiencias a las que ha tenido acceso. El doctor Gianluigi Albano es jefe de división de CONSIP, el National Central Purchasing Body de Italia, y profesor adjunto de Economía en la Universidad Luis G. Carli.
Él obtuvo su grado de doctorado en economía en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y su pregrado en humanidades con honores de la Universidad Bocconi, en Milán, Italia. Él es el coautor de The Law and Economics of Framework Agreements, Designing Flexible Solutions for Public Procurement, publicado por Cambridge University Press en el 2016. Su investigación actual y sus intereses académicos comprenden la colaboración, la contratación colaborativa en el diseño de las obras de construcciones de infraestructuras sostenibles, la aplicación de blockchain y big data en las contrataciones públicas, así como nuevas soluciones para las contrataciones en contextos de emergencia. El doctor Albano es un experto en contrataciones públicas para la Comisión Europea, el Banco Interamericano del Desarrollo, la OSD, la OCE, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Gianluigi, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta tarde y esta madrugada en el caso tuyo. Pues muchas gracias sobre todo por la invitación. A pesar de que sea medianoche, yo creo que es una oportunidad única para compartir experiencias y son días difíciles, pero tengo que decirles que, bueno, durante ahora son 2 meses, eso es, creo, como el webinar número 15 internacional, en que tuvimos la ocasión de descubrir el poder del webinar para compartir un poco de sufrimiento, pero sobre todo buscando soluciones para seguir adelante. Y yo estoy un poco, durante escuchando al Contralor General y al Ministro de Salud, que agradezco muchísimo y que sobre todo por compartir la mesa virtual conmigo y con el jefe de USAID, me quedó un poco incómodo porque finalmente ustedes han sido capaces de poner en muy pocos minutos los temas principales, los pilares conceptuales y prácticos de lo que está pasando no solamente en Perú, sino básicamente en todos los países, en cualquier país del mundo. Yo hasta ahora la situación no se podría resumir de una manera más eficaz de lo que han hecho ustedes. Entonces, lo que me gustaría hacer es un poco compartir lo que ha pasado en Italia, pero en muy pocos minutos, pero sobre todo poner la discusión en un contexto de lo que se puede hacer, lo que se puede aprender muy rápidamente a partir de la experiencia tan importante y que está costando muchísimo en términos de vidas humanas y de recursos públicos. Entonces, lo que me gustaría hacer, tengo una transparencia, pero finalmente, como siempre pasa, acabo de escuchar a los otros panelistas, yo tendría la tentación de cambiar bastante las láminas, por eso que no me gustan las láminas, porque son estáticas y la discusión es dinámica. Entonces, es un poco un hilo lógico de mi intervención, que quiere empezar con una observación muy simple. Yo he pasado mucho tiempo, muchos años, también en Perú, en otras ocasiones, hablando de cómo diseñar y cómo una arquitectura de compras públicas que pueda lograr un compromiso entre distintos objetivos y que finalmente son los mismos en cualquier país del mundo, a pesar de muchas diversidades y vamos, de un diseño normativo distinto. Finalmente, lo que mi amigo en la George Washington University, profesor Chris Hukins, define un poco la convergencia de los sistemas de compras públicos a nivel global, porque finalmente compartimos los mismos pilares, que son los pilares de la integridad,
la rendición de cuenta, de la competencia, de la transparencia, del desempeño. Y cuando nos vamos, trabajamos, viajamos en distintos países, bueno, viajar de manera física o virtual, lo que pasa es que finalmente las distintas soluciones locales radican más en el énfasis que ponen cada uno de los pilares, más que en conjunto de los pilares. ¿Okay? Entonces, somos mucho más semejantes de lo que normalmente la gente cree. Y por eso, por eso el tema compras públicas se ha vuelto un tema tan internacional y tan universal, porque nos comprendemos muy bien. Las soluciones son distintas, por supuesto, por distintas razones, por cultura institucional, por vínculos externos, por objetivos del gobierno local, pero finalmente los pilares son los mismos. Y una situación como la cual que estamos viviendo, yo la defino nada más que un test de estrés de un sistema de compras públicas. Claro, un sistema de compras públicas es un subconjunto del contexto institucional, porque claro, compras públicas es una parte de la acción del gobierno. Es como una herramienta para lograr un resultado final que es efectivamente un resultado que es tener el equipo de protección individual, conseguir las canastas básicas, lo que sea. Compras públicas es nada más que un medio para lograr todo eso. Pero por eso tenemos que preguntarnos si en situaciones de urgencia las herramientas que tenemos es la herramienta la más eficaz, la más rápida, la más eficiente, la más íntegra, la más transparente, lo que sea. Entonces, yo les voy a contar muy rápidamente en un minutito que lo que ha pasado, por ejemplo, en Italia es que nos hemos vivido por el hecho que Italia ha sido, bueno, Italia tiene un poco ese privilegio de ser el primer país que ha sido golpeado muy rápidamente por la pandemia en Europa, y la situación se ha deteriorado en muy pocos días. Entonces, mi CONSIP, que es nada más que la central de compras de Italia a nivel nacional, ha sido involucrada muy rápidamente por el Departamento de Protección Civil, que es un departamento que es parte de la oficina del primer ministro, como un poco una agencia ejecutiva para llevar a cabo procedimientos de urgencia, para conseguir ventiladores, equipo de protección individual, lo que sea. Y lo que hemos vivido, yo personalmente como jefe de división, un poco con la supervisión de 3, 4 procedimientos muy grandes, es que finalmente el problema de la pandemia nos ha aprendido que cuando el problema se vuelve tan global, tan fuerte, ya no es un problema de compras públicas. No es un problema que se puede resolver con un diseño apropiado, lo que sea. Es un problema que se vuelve un problema de cómo el gobierno va a solucionar de una manera extraordinaria. Entonces, por eso me ha gustado mucho lo que, y me reconozco muchísimo en lo que el ministro de Salud y el Contralor General nos han contado. Entonces, cuando hay una situación de urgencia, una mascarilla se puede vender a como 100, 150 precios distintos cada día en función de muchas variables. ¿Quién está comprando? A qué plazo lo está comprando, cuál es la cantidad, cómo va a pagar. Entonces, lo que pasa en estos momentos que la tentación de evaluar el resultado, estamos comprando bien o estamos comprando mal, básicamente no tiene mucho sentido porque la varianza, la variabilidad es tan grande que es muy difícil. El concepto mismo de precio de referencia del mercado ya no existe. Y no existe hasta en los ventiladores.
imagínense, fíjense en una mascarilla. Entonces, y eso ha pasado en Italia. Eso ha pasado exactamente en Italia de la misma manera. Hemos tenido entidades que han contratado pequeñas cantidades, grandes cantidades en distintos momentos, consiguiendo precios completamente distintos y al final el resultado ha sido mal, ha sido bien, quizá muy difícil que saber. Entonces, ¿cómo lo pongo yo en una lámina? Y finalmente es que el Contralor General nos ha dicho muy claramente si pueden poner la lámina en que pongo de una manera muy esquemática 3 soluciones. Entonces, para controlar, sí es esta, para controlar un poco ese problema se puede hacer 2 cosas, bueno, 3 cosas distintas. Se puede centralizar completamente o en la medida de lo posible la adquisición de mascarillas, por ejemplo, de ventiladores, y el otro extremo, y quizás que es muy, por ejemplo, lo que pasa en los países como Estados Unidos, que tienen una ley que tiene ahora como 50 años, concebida durante el periodo de la guerra de Corea, que es la autarquía. Entonces, tener como una herramienta normativa que permita al presidente de la República de cómo transformar en una noche el sistema productivo, eso lo voy a decir de una manera un poco excesiva, en una producción nacional para todos los productos, insumos, servicios que sean considerados esenciales. Entonces, Estados Unidos tienen el Defense Production Act que permite al presidente de hacer exactamente eso. Por ejemplo, Italia no lo tiene, por ejemplo, y lo que está haciendo, como tenemos un comisario extraordinario a la pandemia, este comisario está intentando replicar exactamente lo que permite hacer el Defense Production Act, exactamente con decretos de urgencia. Entonces, la reconversión industrial rápida de unas empresas que pueden empezar a producir mascarillas en vez de producir lo que producían desde hace, no sé, 3 meses. ¿Okay? O más bien una mezcla de los dos. Entonces, la solución de Italia es un poco estar en el medio entre intentar una centralización de los procesos de compras y un poco de autarquía. Entonces, cómo subir la producción nacional, sobre todo de equipo de producción nacional. Entonces, lo que me parece importante es que el test de estrés es exactamente esto. En una situación de urgencia, estamos bajo la restricción de derogar las reglas. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar rápidamente. Entonces, tomamos de una manera más o menos consciente más riesgo de lo normal. ¿Ok? Y como lo decía exactamente el Contralor General, tenemos que actuar y después tendremos un momento más adelante en que vamos un poco a revisar las decisiones, pero finalmente hay un riesgo que tenemos que tomar, es que está más alto de una situación normal. ¿Okay? Tenemos que aceptar, y por el hecho mismo que tenemos que acelerar los procedimientos de compras, por ejemplo, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en muchos países en Europa. Yo veo, estoy en contacto con mis colegas de jefes de divisiones en otras centrales de compras en Europa, hasta el nivel de calidad. Entonces, los niveles mínimos de calidad de los equipos de producción individuales están más bajos. Porque mejor tener algo que sea una protección, aunque no sea la protección más alta, mejor tener algo que no tener nada, sobre todo en ese momento, y sobre todo en el momento de transición entre una situación normal y una situación posiblemente de autarquía, en la que estamos evolucionando muy rápidamente. Entonces,
Otro concepto que me parece muy importante es cómo guardar un nivel de transparencia, y entonces eso sería transparencia como un medio para guardar nivel de rendición de cuenta, ¿no? Sería algo de instrumental para que mañana se pueda decir el gobierno, que sea el gobierno central, el gobierno local, han tomado las justas decisiones bajo las condiciones en que estaban actuando, porque finalmente lo que va a pasar es que ojalá cuando todo será un poquitino más normalizado, nos vamos a focalizar sobre las decisiones, pero tendremos de una manera casi inevitable la tentación de olvidarnos de las restricciones en que hemos actuado. Eso es el problema. Tendremos que evaluar el desempeño, entonces el resultado conseguido bajo las situaciones en que estuvimos tomando esas decisiones. Entonces, cuando les preguntaremos al alcalde por qué ha comprado una mascarilla a un precio enorme, el funcionario público, el político local, tendrá que especificar muy simplemente que él no ha conseguido tener o no le han entregado las mascarillas del Departamento de Protección Civil. Entonces, la única posibilidad en el día X del mes Y fue de comprar una mascarilla de un distribuidor chino o que sea alemán a un precio que era el doble del precio que estaba pagando la central de compra. Entonces, contextualizar la toma de decisiones va a ser muy importante después de todo eso. Entonces, yo me gustaría un poco llevar al final de esa discusión para dejar también a la audiencia la posibilidad de poner preguntas y tener un poco una ronda de discusión, es que finalmente hay una tensión muy fuerte. La tensión normal que vivimos en días típicos de compras públicas, la tensión entre la integridad, quiero saber si todo está bien hecho, el control contextual como concurrente, como lo decía muy justamente el Contralor General, y que puede ser como un obstáculo para que las cosas se hagan de una manera rápida. Eso es una tensión, pero también la tensión de llegar al resultado puede tener un peligro, que es un peligro que está por allá, que estamos viviendo en otras situaciones que no me interesa cómo hago, lo que me interesa es comprar, pero finalmente si puedo comprar, sea como sea, entonces la compra pública se van a volver como una compra en la plataforma Amazon. Entonces la compra pública se vuelve como una compra privada y las compras públicas no son compras privadas. No son compras privadas. Y eso la gente tiene que tenerlo muy claramente, porque el gasto de recursos públicos no es el gasto de comprar auriculares en la plataforma Amazon. Yo elijo mi proveedor como más me da la gana y yo he ganado ese dinero y lo voy a gastar. ¿Más recursos públicos? No. Recursos públicos es justificar el camino lógico para gastar este dinero. Entonces, el control, todos los procedimientos de auditoría, de control concurrente, de control ex post, es nada más en el sentido más profundo, es nada más que compartir con el público, con la ciudadanía, la lógica con la cual se ha elegido, se ha encontrado una solución que sea el proveedor y la computadora de una cierta marca y de un cierto modelo. Esa es la diferencia que siempre va a quedarse entre una compra pública y una compra de Estado. Y entonces ese principio tiene que sobrevivir también en condiciones de urgencia. Entonces justificar por qué estamos haciendo algo es importante. Claro, relajando los vínculos porque tenemos prisa, tenemos que actuar rápidamente, pero siempre tenemos que poner las herramientas alrededor de todas las soluciones de compras para que todo el mundo pueda decir, tenemos la información y la lógica
que hemos utilizado para comprar ha sido esto, esto y esto. Y eso tiene que guardarse también en un periodo de emergencia, en días muy críticos como los que estamos viviendo ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianluigi. Muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por compartir todas estas experiencias, estos criterios que nos ayudan a ordenar muchas ideas de lo que hemos estado viendo durante los últimos meses, ya un par de meses. Voy a darle el pase a nuestra siguiente panelista. Nuestra siguiente panelista es Milagros Salazar Herrera. Milagros Salazar Herrera es periodista y es directora de Convoca P. Milagros, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, en el caso de Jean-Louis ya sería, bueno, en realidad todavía están de madrugada, está más allá de la medianoche. Buenas tardes al señor Contralor, al Ministro de Salud, a Jane Thomas, y a todos los que están siguiendo este webinar en vivo. Bueno, los comentarios que yo puedo hacer, los he escuchado atentamente, van a ser desde mi posición de periodista, ¿no? Y como saben, desde el periodismo nosotros podemos contribuir a la vigilancia pública, a poder contribuir para que lo que hace público el Estado llegue de manera accesible a los ciudadanos y en lo posible, de manera entendible, haciendo foco en lo que es relevante en la toma de decisiones para los ciudadanos, ¿no? Y desde ahí quiero rescatar lo que mencionaba Gianluigi respecto a este principio que de lo que estamos hablando es del uso de fondos públicos y cómo entendemos que, y cuán importante es que cuando la pandemia nos confronta a dar una atención oportuna a las personas, por ejemplo, desde el sector salud, de la atención en salud, también es igual de importante pensar en la transparencia y en la calidad del gasto de manera oportuna, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esto vaya a niveles en donde no se postergue, digamos, la importancia de que así como es necesaria la atención oportuna, es necesaria la transparencia y la rendición de cuentas oportuna. Y de alguna manera, acá ya se ha mencionado, el Contralor mencionaba, que esta fiscalización simultánea es importantísima porque si es posterior, entonces, ¿hasta qué punto esa fiscalización resulta ser oportuna y por lo tanto ayuda a redefinir criterios, ayuda a redirigir fondos públicos en aquellas zonas donde más se necesita, ¿no? O en aquellas instituciones que de repente tienen una capacidad de ejecución mayor y que por lo tanto podrían garantizar la calidad del gasto, ¿no? Y en ese sentido, si la palabra transparencia siempre me remite a mí como periodista y ciudadana a pensar en niveles de transparencia. Uno puede decir que es transparente si publica una hoja de cálculo en una plataforma web, si manda un correo, si finalmente crea un portal para ello. Pero la pregunta es, ¿esta transparencia a qué nivel nos permite al Estado hacer una rendición de cuentas eficaz, que es importante? ¿Hasta qué nivel permite a su vez una vigilancia pública eficaz, que por lo tanto garantice un acceso a la información que le permita al ciudadano tomar decisiones? Pero también en un contexto de pandemia, el ciudadano se convierte en un aliado del Estado para juntos enfrentar una situación que atraviesa las capacidades del Estado, ¿no? Y del propio ciudadano. Y lo otro es este acceso oportuno a la información, ¿no? Porque en los primeros días del estado de emergencia, si bien es cierto el decreto que estableció el estado de emergencia
no suspendía el derecho al acceso a la información como sí ha pasado en otros países. En la práctica lo que pasó es que no se podía atender los pedidos de información y en los primeros días es entendible que por la situación de emergencia tampoco se hicieran públicas, digamos, se hiciera pública la información de cómo se hicieron ciertas contrataciones, cómo se gastó, digamos, el recurso público y otros aspectos. Y luego eso se fue mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Y sin embargo, yo me pregunto hasta qué nivel, cuando se pensó en declarar el estado de emergencia, se preguntó también una pregunta de parte de las autoridades, y en este estado de emergencia, ¿cómo garantizamos también que el ciudadano pueda tener acceso a esta información? ¿Cómo garantizamos también que otros derechos no se vulneren, considerando que es importante esta vigilancia pública, así como la rendición y los otros aspectos que he mencionado? Y nosotros, bueno, como periodistas, desde Convoca.p, que es un portal de periodismo de investigación, nosotros, por ejemplo, no dejamos de hacer pedidos de información al Estado, invocando que no se había suspendido legalmente ese derecho y por lo tanto ejercimos el derecho para luego medir y ver hasta qué punto recibíamos respuestas en este contexto. En los últimos días ya empezamos a recibir algunas respuestas de que próximamente, bueno, se va a dar la información, pero aún no se obtiene esa información, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver, este ejemplo tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Legalmente hay cosas que pueden estar establecidas, pero hay una gran confrontación cuando lo vemos en la práctica y en la realidad si eso realmente sucede. Y eso es un gran reto, ¿no? Y nosotros, digamos, esa brecha entre lo que se dice, entre lo que la ley establece y lo que pasa en la realidad, o sea, los periodistas andamos viendo como esa gran brecha entre eso y lo que pasa en la vida real, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y desde el periodismo, para nosotros es muy importante que esa información permita tomar decisiones oportunas, que esa información permita garantizar, porque el derecho al acceso a la información garantiza otros derechos. Ahora, respecto a lo que concierne calidad del gasto público, esto me remite a pensar en otros aspectos, ¿no? Que creo que es muy importante. Es decir, que los criterios que tome el Estado para poder ejecutar el presupuesto público. ¿Cuáles son esos criterios? Y en ese sentido, la transparencia que puede haber respecto a esos criterios. La oportunidad de la ejecución en el gasto, también tiene que ver con la calidad. Y claro, ahí hay un gran desafío porque, como ya se ha dicho, las capacidades de las instituciones públicas, o sea, hay un gran porcentaje de funcionarios públicos que no están laborando en estos momentos, y que claro, entonces frente a ello, la capacidad de ejecución, si ya hay instituciones debilitadas sin pandemia, con pandemia esto se agudiza, ¿no? Pero a la vez, el fenómeno antes de la pandemia, y es tan importante mirar lo de la calidad del gasto, ya se sabía si uno analizaba las bases de datos de sanciones administrativas a funcionarios públicos en los últimos años, más del 50% de las sanciones a los funcionarios públicos era por mala ejecución de recursos públicos, ¿no? Y si esto lo vemos y hacemos un análisis, nosotros hicimos ese análisis en el medio donde trabajo, podíamos ver que la situación se agudizaba a nivel del gobierno regional al gobierno local, ¿no? Y también había casos desde el gobierno central. Pero entonces, a eso le sumamos varios factores, pero que creo que deben formar parte del análisis y del criterio a la hora de hablar de la ejecución del gasto público en este contexto de pandemia.
Y el otro aspecto tiene que ver también con hasta qué punto pensamos en que la contratación directa es la vía que tenemos que usar para poder ser rápidos y por lo tanto ejecutar el gasto, ¿no? La contratación directa, y traslado esta pregunta de un ciudadano que está justamente bien conectado a este webinar en vivo, y que pregunta, ¿no? Y que también yo traslado esta pregunta porque es la misma pregunta que me hago respecto, la pregunta tiene que ver respecto a cómo estos procedimientos de contrataciones que ya están establecidos, cómo hacemos para que un estado de emergencia, en un contexto tan particular y único como el que estamos viviendo, estos otros aspectos que mencionaba, realmente sean tomados en cuenta para también rediseñarnos desde ahí y garantizar la transparencia, la calidad del gasto público. Yo quería terminar mostrando unos pantallazos a una plataforma que estamos por lanzar en Convoca, en convoca.p. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la calidad del gasto y tiene que ver porque al hacer el MEF, el Portal de Transparencia Económica, pública esa información, los periodistas podemos también generar herramientas de vigilancia pública para los ciudadanos, y que eso es sumamente importante. Y ahí, por ejemplo, y no quisiera yo, digamos, no tiene el sentido de tener una mirada solamente cuantitativa del asunto, porque mientras que voy colocando la presentación, el tema es que hemos visto que, por ejemplo, las regiones que concentran mayor número de casos contagiados son las que menos están ejecutando el presupuesto público, menos del 25% del presupuesto destinado para enfrentar la pandemia, ¿no? Y que vemos que la distribución del gasto también es la distribución del presupuesto como que, ¿cuál es el criterio? Ha sido, claro, muy temprano decir por número de casos, porque al inicio no teníamos ni siquiera ese registro, ¿no? De casos por regiones, y eso después se ha ido identificando, ¿no? Pero claramente se ve que hay un problema en la ejecución que no es de ahora, que se ha dado de manera histórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de la información que precisamente hecho pública el MEF, podemos saber cómo se invierte el dinero público para enfrentar la pandemia por región, que es algo tan importante para los ciudadanos del interior del país también, no solo para Lima, porque somos un país muy, muy centralizado muchas veces, y es momento de poder mirar a las regiones, lo digo por lo menos desde el periodismo también. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que 3 regiones con más casos de pobladores contagiados, según la información que hace pública el Ministerio de Salud, 3 regiones con más casos de pobladores contagiados tienen menos del 25% de ejecución del presupuesto público, ¿no? O vemos que, claro, o vemos que, por ejemplo, Apurímac, que es una región que concentra menos casos, recibe mayor cantidad de presupuesto público. Yo sé que pueden haber otros criterios, pero es importante saber los criterios de transferencia y qué está pasando en estas regiones respecto a la ejecución. Yo sé que ellos son gobiernos regionales, que tienen sus propias autoridades, pero eso también nos invita a mirar qué puede estar pasando ahí, ¿no? Ahora, a nivel de ministerios, ¿no? Sí, en efecto, vemos que los ministerios que están recibiendo mayor transferencia de dinero para enfrentar la pandemia tienen un mayor nivel de ejecución, ¿no? Pero hay otros que no tienen un papel protagónico, que es mucho menos. Pero si uno compara aquí, por ejemplo, presupuesto asignado versus presupuesto ejecutado, puede ver que hay, digamos, hay casos saltantes, ¿no? En donde sí hay una ejecución, un ritmo de ejecución que es
entendible y en algunos casos quizás no tanto. Entonces, el tema, esto es quizás una mirada cuantitativa, hay que entrar a la mirada más cualitativa de las razones, del por qué y entender el contexto, ¿no? Yo solo quería mostrar, para hacer una invitación, a que es importante la transparencia porque hace posible herramientas como esta y lo que pueden hacer otros periodistas o la sociedad civil en general, porque a través de ello el ciudadano se puede informar. Es importante la vigilancia permanente, es importante ver la evolución digamos, de la ejecución del presupuesto, es importante entender que cuando hablamos de transparencia siempre vamos a hablar de niveles de transparencia y de calidad del gasto. Es importante tomar en cuenta ello porque es igual de importante que una atención oportuna en salud frente a la pandemia, con el grado de urgencia que entiendo que hay en una pandemia, que mucha gente necesita ser atendida, pero creo que esta mentalidad de entender que son recursos públicos, creo que debe estar al centro también de las tomas de decisiones. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Milagros, por tu aporte y felicitaciones también por esta nueva iniciativa de Convoca, que siempre está pues, muchos pasos más adelante cuando se trata de poner a disposición de la ciudadanía información valiosa para la toma de decisiones y para poder vigilar el gasto público y el ejercicio del poder. Voy a pasar a leer algunas preguntas que hemos seleccionado. Le agradezco de antemano a todas las participantes y a todos los participantes porque tenemos una cantidad bastante considerable de preguntas. Las hemos agrupado por temas, así que voy a comenzar con las preguntas que están relacionadas a las buenas prácticas. Luego voy a leer las preguntas de los actores que están referidas a los actores locales, a la participación ciudadana, luego a la información pública y finalmente a las que son un poco más técnicas y tienen que ver sobre las características de los procesos de tanto el MINSA como de la Contraloría. Sobre las buenas prácticas, diversas entidades, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, han comenzado a confeccionar o a adquirir mascarillas de tela que son lavables y reutilizables. Considerando el uso masivo de mascarillas y otros EPP que realizan o que adquieren diversos órganos del sector público, ¿consideran los ministerios como el MINSA y la Contraloría General de la República utilizar estos implementos con menor impacto ambiental y que pueden ayudar además a reactivar el sector textil? Otra pregunta sobre buenas prácticas es, ¿cuáles se podrían tomar como buenas prácticas en la gestión de contrataciones a fin de implementar en cada entidad y minimizar los riesgos de corrupción en escenarios de emergencia? Sobre los actores locales tenemos, en vista de que la transparencia es el principio que orienta la gestión pública, ¿qué medidas ha tomado el gobierno, en este caso sus sectores, para promover la misma en la gestión de los gobiernos regionales y locales sobre las transferencias otorgadas durante el estado de emergencia? Se piensa implementar portales locales de transparencia que estén disponibles para todos, donde cada gobierno local o regional presente los gastos realizados al sector salud en estos tiempos de COVID-19. Se ha pensado presentar los gastos no solo a través de Internet, sino también en otros medios como periódicos, televisor, radio, etcétera. Sobre la participación ciudadana. ¿Cómo involucrar a la ciudadanía en el monitoreo de la transparencia del gasto público? He leído que tienen un sistema de voluntariado de la Contraloría, ello haciendo referencia a los monitores ciudadanos, que cualquier persona puede participar, especialmente en su municipalidad, en la que uno ve irregularidades cometidas. Creo que podemos abarcar estas preguntas para luego pasar a las que ya son más específicas sobre el sector salud y sobre el sector de control. Le doy el uso de la palabra en primer lugar sobre las buenas prácticas. Tal vez Gianluigi pudiera darnos algunas Sí.
¿sí? Bueno, claro, en momentos de emergencias, bueno, hablar de mejoras prácticas depende de qué estamos hablando. Por ejemplo, en el diseño de procedimientos de emergencia, Chile tiene una muy larga tradición y experiencia. ¿Por qué? Porque es un país que está acostumbrado, país muy organizado en compras públicas, con mejores prácticas en compras públicas en situaciones normales, pero ya tiene como un poco la costumbre de pensar adelante y cuáles son las herramientas más apropiadas en situaciones de emergencia. Por ejemplo, nosotros en Italia hemos aprendido mucho de Chile en el tema, por ejemplo, lo que se llamaría, bueno, en inglés se llamarían emergency shelters, las casillas de emergencia. Cuando hay un terremoto, entonces hay que poner a la gente en un refugio de emergencia. Nos hemos aprendido un poco cómo llevar a cabo acuerdos marcos para tener refugios ya listos, entonces proveedores que puedan producir y entregar refugios en condiciones de emergencia. Pero también el problema de las buenas prácticas es un problema también de programación y estratégica del Estado que está más arriba de las compras. Y yo me gustaría como dejar un poco, subrayar ese punto. Si ustedes se fijan en lo que está pasando en Alemania, cuando la pandemia llegó a Alemania, teóricamente, bueno, cada país en Europa tenía más o menos la misma probabilidad de ser golpeado como Italia. Descubrimos nosotros, ciudadanos europeos, que Alemania ya tenía como 80.000 camas de emergencia, de curas intensivas ya listas. 80.000, que es un número increíble. Italia, con compras de emergencia, con nuevos semi-hospitales construidos en pocos días, no como en China, pero básicamente la misma idea, hemos llegado como a 8.000, el 10% de la capacidad que tenía Alemania el día 1 en que la pandemia fue declarada un problema nacional en el país. Entonces, eso no es un problema de compras públicas, es lo que exactamente comentaba el ministro de Salud, tener como una capacitación del Estado para prever y enfrentarse a una situación tan grave. Y, por ejemplo, les voy a decir muy simplemente, Italia no lo tenía, no lo tiene. Hemos puesto, bueno, todos los recursos para acelerar, para ampliar, extender la capacidad de los hospitales, pero no teníamos eso. Y en la discusión que estamos todos involucrados en Italia es exactamente eso. Italia tiene, según todos los estándares internacionales, un sistema de salud público que aparentemente es uno de los más calidad más alta en el mundo, pero lo que ha pasado es que la falta de inversión en infraestructuras, la falta de inversión en la turnación de los medios, entonces de recursos humanos, ha hecho que ahora tenemos como algo que está pasando y que estamos descubriendo durante una crisis que, claro, y no tenemos los recursos para reaccionar rápidamente. Y en Alemania eso se ha pensado 10 años, bueno, hace 10 años. Son 10 años que en Alemania están pensando en ese problema. Entonces, lo que pasa en una emergencia es muy simple, que nunca se sabe cuál es la naturaleza de la emergencia, pero lo que sabemos es que vamos a utilizar de una manera mucho más intensiva de lo normal los hospitales. Entonces, eso se sabe. Entonces, un país que ha invertido estratégicamente en ese sentido tiene eso como
poder de reaccionar. Y eso no está pasando en Italia, ha pasado en Alemania y muchos otros países están reaccionando con compras de emergencia, pero yo creo que Alemania ha sido el único país en Europa que ha tenido una visión estratégica de la emergencia como capacidad de reaccionar del Estado y no simplemente de compras públicas. Preparo aquí, Diana. Muchas gracias, Gianluigi. Le voy a dar el turno del uso de la palabra al señor ministro, porque tengo entendido que tiene que retirarse. Sí, buenas tardes. Ahora sí. Muchas gracias. Felicito las presentaciones, han sido muy instructivas. He tomado nota de muchas de ellas. Felicito la iniciativa de Milagros en el sentido de usar las herramientas que existen a disposición de la ciudadanía para poder hacer su propia evaluación de la calidad del gasto, por ejemplo. Es bastante satisfactorio ver que nos están viendo, que nos están evaluando, porque así se construye una mejor ciudadanía y un mejor gobierno. Creo que es un aporte bien importante. También coincido en muchas de las observaciones y agradezco los comentarios que ha hecho el señor Contralor. Y por supuesto, aprovecho para que quizás, a pesar de que nos hemos visto, hemos dialogado, hemos intercambiado opiniones, quizás podamos identificar algunas áreas en las cuales podamos estrechar nuestro vínculo operativo, ¿no? Porque, claro, ambos estamos aprendiendo en un ejercicio de estas características. Un ejemplo de ello es la mascarilla que estoy usando. La mascarilla que uso es una mascarilla comunitaria. Es de tela, reusable, se puede lavar 100 veces. Está hecha con unas especificaciones técnicas desarrolladas por el equipo del Ministerio de Salud, habiendo evaluado las mejores prácticas existentes en el Perú y en otros lugares. Nosotros hemos publicado las especificaciones técnicas en los periódicos, ha salido con una resolución ministerial y fue la base de una compra de 10 millones de mascarillas que estamos repartiendo especialmente para poblaciones vulnerables, comunidades nativas, en más de 100 y pico de municipios. Sin embargo, que tenía este doble objetivo, ¿no? El primer objetivo, dotar de un instrumento de protección en medio de la epidemia, y segundo, dotar de acceso a la población a este instrumento, toda vez que los precios en el mercado eran prohibitivos para la ciudadanía, y lo siguen siendo. Bueno, y invito al Contralor a usar este ejercicio, este adminículo bueno, parece chico, pero no parece chico, es enorme, pero quizás es una puerta de entrada porque tenemos observaciones, ¿no? Las observaciones al proceso de compra de carácter técnico, que seguramente la vamos a poder absolver, pero como justamente él lo ha mencionado, ese tipo de observaciones generan en un país como el nuestro, con antecedentes y prácticas altas de corrupción, genera parálisis, ¿no? Genera parálisis para el resto de las compras, y esto efectivamente ha enlentecido mis operaciones, en algunos casos. Por eso, creo que vernos a las dos instituciones trabajando juntos en un mismo objetivo, cada uno cumpliendo su rol, y hacerlo de manera más frecuente, va a reducir la sospecha de que es el cuco y y por el otro lado uno siempre está, porque la Contraloría ha hecho una observación muchas veces en el buen ánimo de apoyar, genera pues una sombra de sospecha, ¿no? De todo el proceso. Entonces, este círculo que se entiende como
como de fiscalización y de observancia que lleva pues a los tribunales, creo que puede ser convertido, gracias al control concurrente, más bien en una comunión de voluntades para reducir las malas prácticas, optimizar aquellas que son mejores prácticas, valga la redundancia, y creo que con el Contralor podemos afrontar esta epidemia de manera conjunta, sacar algunas lecciones que nos sirva para mejorar nuestra performance en el futuro. En relación con la extraordinaria presentación de John Lee, en el sentido de cuáles son las opciones que tenemos, digo extraordinaria porque me reflejo en la misma. O sea, el altísimo grado de incertidumbre al cual nos enfrentamos, al altísimo grado de dispersión del mercado, y en algunos casos, el altísimo grado de restricción del mercado, porque hemos vuelto a un sistema donde hay proteccionismo, hay barreras de acceso, hay prácticas oligopólicas o monopólicas, hay barreras para acceder al mercado de commodities. Bueno, señala nuevas fronteras para el ejercicio de la función pública, ¿no? Entonces, nuestra regulación, nuestras normas están hechas para mercado abierto, sin restricciones de acceso, teóricamente contra el monopolio. Entonces, esas reglas con esos principios generales no existen en este momento. No existen. Es más, hasta el mercado negro es mucho más poderoso en términos de oferta que el mercado regular. Entonces, los estados urgidos de bienes tan valiosos como medicamentos o pruebas o máquinas, se enfrenta ante un mercado totalmente transformado, totalmente deformado, totalmente que no responde a las reglas anteriores, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí hay un enorme desafío para el intelecto en materia de cómo afrontar esta situación. Y el refugio que era el tradicional, digamos, salgamos a través de un mecanismo del sistema de Naciones Unidas que nos va a permitir juntarnos a otros fondos y salir al mercado, no resulta, bueno, no está resultando, ¿no? Porque claro, no es un problema del mecanismo, es un problema del mercado. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que reflexionar un poco de con qué herramientas contamos para enfrentar a un mercado totalmente deformado como el que existe actualmente, ¿no? Bueno, lamento no poder contestar todas las preguntas. Quizás hay una del involucrar al ciudadano. Nosotros en el Ministerio de Salud hemos conformado 7 grupos de trabajo con ciudadanos que no pertenecen al staff del ministerio, que son ciudadanos básicamente académicos de distintas áreas, de la epidemiología, de la sociología, de la antropología, las ciencias sociales, las matemáticas, la ingeniería y por supuesto también de las ciencias de la salud, para apoyarnos con su experiencia, su conocimiento, y orientarnos en diversas áreas, en medicamentos, en tecnologías, en epidemiología, en estadística, en conductas sociales, en mapas georreferenciales, en ética, etcétera, etcétera, en género, ¿no? Y hemos invitado a participar a estos, y trabajan conjuntamente con nosotros usando nuestros datos. Y se meten por todos lados en este ministerio, está abierto por acá, por allá, y trabajan conjuntamente. Creo que hoy este seminario me abre
la posibilidad de formar un grupo de trabajo que ayude al ministerio en materia en materia de transparencia. O sea, creo que voy a tener que formar un grupo de trabajo que asesore, externo por supuesto, del ministerio, que me asesore, evalúe mis estándares de transparencia y me apoye, dígame como ministro que representa un ministerio, que nos apoye, nos apoye institucionalmente a mejorar nuestros estándares de transparencia. Y bueno, creo que eso es lo que yo me estoy llevando de este seminario, ¿no? Muchísimas gracias y disculpe que los tenga que dejar. Muchas gracias, señor ministro Zamora. Tomamos nota del compromiso, nos parece una iniciativa sumamente valiosa, cuenta por supuesto con el Observatorio de Integridad, todas las entidades que lo componen. Vamos a continuar con la participación de los panelistas y de las panelistas. Le doy paso al señor Contralor y luego a Milagros. Sí, muchas gracias. Algunos comentarios. Con relación al tema de las buenas prácticas, ¿no? Tal como se ha dicho por Luigi. A ver, efectivamente, yo creo que una de las más que buenas prácticas, pero desde la perspectiva más estratégica, ¿no? Como lo mencionaba, tanto para el control gubernamental, pero como para toda la gestión pública. Esto, de alguna u otra forma, no, ojalá no la pandemia, pero estas situaciones de emergencia van a volvernos a pasar. En América Latina, estructuralmente, estamos azotados por una serie de desastres naturales y cada año, cada 2 años, cada 5 años estamos en lo mismo. Sin embargo, parece que todavía no aprendemos. Siempre tratamos de olvidarnos rápidamente de lo que pasó. Bueno, ya pasó el tema del coronavirus, Dios mediante, se encontrará una vacuna, las cosas regresarán a la normalidad, todo volveremos a ser como era antes, las contrataciones serán como era antes, regresaremos a un estado de confort hasta que llegue de nuevo la emergencia, y la verdad es que estaremos en la misma situación. Quizá con otros actores, ¿no? Porque esto va cambiando muy rápido, con otras personas, pero al final vamos a estar en lo mismo. Entonces yo creo que hay un esfuerzo necesario, indispensable, de sistematizar todo lo que se está aprendiendo para de una vez esclarecer bien las reglas con las cuales las compras públicas sostenibles deberían ejecutarse en un marco de emergencia. Y eso pasa no solamente por repensar algunas normas. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre he discutido y y me he comprometido a presentar una iniciativa legislativa. Cuando uno hace una compra en competencia, el mercado regula muchas cosas que la norma ya no necesita regular. Pero cuando en una emergencia uno procede con un gran nivel de discrecionalidad y con gran asimetría de mercado en la información, entonces hay ciertas cosas que si no se regulan, si no se tapan, digamos, esos vacíos normativos de manera explícita, empezamos a tener una serie de complicaciones. Y yo solamente cito 2. A propósito de los casos de corrupción que se han generado y que han sido de público conocimiento, ¿no? O sea, muchas veces la pregunta es, ¿por qué tenemos que seguirle comprando a los intermediarios? A la subcontratación, entre comillas. Subcontratación que tiene que ver, que resulta bien claro, cuando se trata de un servicio, cuando se trata de una obra. Pero ¿por qué vamos a comprarle a un subcontratista de una mascarilla? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque lo que tenemos que hacer es regular eso. En estos tiempos de emergencia, el Estado debe enfocarse en comprarle a los fabricantes, en comprarle a los distribuidores, y no abrir para que haya un proceso de arbitraje, ¿no? Que arbitra con la información imperfecta que tiene el funcionario de logística con el cual el intermediario tiene el contacto, y entonces el intermediario termina comprándole al distribuidor y al empresario fabricante, y él le termina vendiendo al Estado. El intermediario tiene una razón de ser, es que muchas veces el sector privado no quiere, ese sector privado, esa empresa no quiere trabajar con el Estado, porque le resulta muy complicado, porque tiene que hacer postulaciones, porque tiene que ser proveedor del Estado, porque el Estado no le paga
al contado, porque no le paga, a veces ni siquiera le paga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algunas de esas reglas, y eso es lo importante de entender la emergencia, yo creo que deberíamos, así como hacer cursos de contratación pública, que eso lo enseñan casi todas las universidades, deberían enseñar cursos de contratación pública en emergencia. Hay muchas cosas que no se saben, que se pueden hacer. Es más, y ahí hay un tema, como no saben, entonces tienen miedo porque nunca lo han hecho y porque no saben que se puede hacer. O sea, en la contratación pública, un principio básico de la contratación pública regular es que no puedes fraccionar. Pero en la emergencia tú puedes fraccionar. Otro principio básico en nuestro país de la contratación pública es, mire, no le podemos pagar por adelantado. Nunca se paga por adelantado. Pero en la emergencia se puede pagar por adelantado. Depende de las distintas circunstancias, ¿no? Entonces, cosas como esa, los gestores de compras no saben, porque nunca lo han hecho, pues. Por esto que les digo, normalmente, hasta que vuelva otra pandemia, los gestores públicos de compras ya serán otros ya. No van a haber tenido necesariamente la misma experiencia que estos gestores públicos. Pues lo mismo pasa con los controladores, ¿no? Entonces es necesario, creo yo, un gran esfuerzo, y ahí USAID nos puede ayudar, al igual que el resto de la cooperación, en tratar de sistematizar y crear una caja de herramientas, digamos, que vaya desde los temas de programación de gasto, desde los temas de centralización de compras, todos estos temas que bien Jean-Louis ha mencionado, y que sean parte del acervo de conocimientos y de las capacidades resolutivas de las distintas entidades, sobre todo a nivel central, ¿no? Es cierto que somos un país descentralizado, pero hay que ser conscientes de las economías de escala y alcance en el proceso de toma de decisiones en general, no solamente para la compra, sino también para el control. O sea, nosotros tenemos la capacidad para poder apoyar con un control concurrente a una operación de compra o a varias operaciones de compra en el Ministerio de Salud, que hace Senares, por ejemplo, sí, pero no tenemos la capacidad para poder apoyar con la misma densidad a los procesos de compra que hacen 26 gobiernos regionales, 196 gobiernos provinciales, 1.678 gobiernos municipales distritales. Y todos se ejecutan a la vez, ¿no? Entonces, esa es una primera reflexión. Después, otra que me parece muy, muy importante, atendiendo la pregunta que había mencionado Diana, es ¿qué estamos haciendo con los gobiernos locales? Los gobiernos locales ha sido siempre mi principal preocupación primaria desde que esto empezó, con la dotación de los primeros 213 millones de soles para que compren las canastas básicas familiares y las puedan entregar. A la fecha, ese decreto de urgencia 033 que les daba esa facilidad, también les daba la facilidad de usar su propio presupuesto para agregarle plata, para decirlo en términos coloquiales, para tener más recursos, para comprar más canastas. Es por eso que hoy por hoy, el monto total del programa de canastas a nivel de los gobiernos locales de los 1.874 son casi 300 millones. Nosotros teníamos previsto, no tenemos desde un principio, tuvimos la posibilidad de ni siquiera pensar que vamos a entrar en los 1.874 municipios. Diseñamos una estrategia para intervenir en 1.074, pero que controlábamos de esa forma el 80% de todo el gasto. Y hemos visitado ya más de 946 municipios y están saliendo los informes sobre el particular. Esos informes, que los estamos consolidando para un balance general del programa, que saldrá seguramente hacia fines del mes de mayo, será un elemento de mayor transparencia y de aprendizaje. ¿En qué cosas se han equivocado normalmente los gobiernos locales? Pero además, hemos hecho el esfuerzo, como les decía, de crear un portal con información respecto del programa de canastas. Pueden verse ahí en ese portal y los invito a entrar a la página web de la Contraloría, a Emergencia Sanitaria de la Contraloría,
para que puedan ver, ya tenemos registros que son públicos de más de 1 millón de beneficiarios de las canastas. Se puede saber cuáles son los distritos, cuánto ha comprado cada distrito, a quiénes les ha comprado, a quiénes han distribuido. Y entonces ahí hay, como bien decía una de las preguntas, hay un esfuerzo muy grande que está haciendo la Contraloría para promover un mayor nivel de transparencia en los gobiernos locales. Con relación al tema de el involucramiento de la sociedad, nosotros siempre hemos creído de que, como les decía, el principal aliado del control gubernamental es el control social. Pero el control social no solamente desde la perspectiva de la vigilancia pública, que es algo muy importante, sino que hemos ido un poco más allá. Hemos creado un programa de voluntariado que se llama Monitores Ciudadanos de Control, en el cual, una vez que termine la cuarentena, porque ahorita el Sistema Nacional de Control ya salió de la cuarentena, pero no los ciudadanos, ¿no? Una vez que termine, ellos van a ayudar físicamente y a través de trabajo remoto a los equipos de auditoría precisamente para ver las contrataciones de bienes y servicios que se hacen en su localidad. Es decir, ya no solamente van a tener una actitud de como ciudadanos de formular denuncias, cosa que es muy importante y lo hemos promovido a lo largo de esta última gestión, desde hace un par de años con audiencias públicas provinciales, sino que además ahora los ciudadanos van a poder ayudarnos a controlar, es decir, van a participar en los operativos y en los equipos de control. De hecho, me parece que era hasta el día de hoy, aunque quizás se puede ampliar algunos días más, las convocatorias ya se han inscrito solo en Lima Metropolitana y Callao más de 2.000 monitores ciudadanos para poder ayudarnos a controlar los distintos gastos en los municipios. Estos monitores son capacitados en línea a través de los portales de la Contraloría, de la Escuela Nacional de Control. Luego son acreditados y pueden a través de un aplicativo móvil tener acceso a la información de los sistemas de información de la Contraloría, porque al final son como si fueran nuestros auditores junior. Es decir, no les pagamos ninguna remuneración porque hacen un trabajo de voluntariado, pero evidentemente invertimos en ellos porque ciertamente, por ejemplo, si es que, ahorita no es el caso, pero así empezó este programa, cuando tienen que ver y supervisarnos y ayudarnos a supervisar una obra, pues tenemos que darles toda la dotación de la indumentaria que necesiten para ver la obra. Ahora, cuando nos acompañen, por ejemplo, a visitar los distintos municipios de repente, pues van a tener que tener su mascarilla y sus equipos de protección personal, y todo eso lo va a financiar el Estado a través del presupuesto de la Contraloría. Pero también, por ejemplo, cuando en el caso les decía que tenían que ir a una obra, pues teníamos que darle casco, teníamos que darles lentes, teníamos que darles un seguro de protección de accidentes con las obras para que puedan ingresar. Es decir, es un programa muy innovador que es uno de los productos de exportación que tiene la Contraloría hacia las otras Contralorías en América Latina, junto con el control concurrente. Y yo les invito a entrar al portal de la Contraloría para que puedan ver el detalle de ese programa. Finalmente, quiero también felicitar esta iniciativa de Milagros de poder hacer esas correlaciones y esos análisis a partir de la información del Sistema Integrado de Administración Financiera. Sin embargo, vale la pena ahí quizá un detalle técnico, ¿no? Cuando uno ejecuta el gasto en condiciones normales, la ejecución del gasto es secuencial. Es decir, yo quiero comprar mascarillas, ¿no? Que dicho sea de paso, ya estamos en proceso de comprar incluso para la Contraloría. Originalmente compramos estas mascarillas quirúrgicas, pero ya estamos ahora en proceso para adquirir estas mascarillas comunitarias de las que ha mencionado el ministro Zamora. Pero en situaciones normales, si yo quiero comprar algo, no puedo comprar ese algo si es que no se ha certificado, no se ha comprometido. Y cuando ya me traen ese algo que he comprado, pues se devenga. Y normalmente cuando hablamos
del gasto público, hablamos precisamente no de cuando se ha pagado, se puede pagar después, sino cuando se ha generado esa cuenta por pagar del privado, del Estado al privado, y eso es el famoso devengado, ¿no? Que es lo que me imagino tú estás usando para ver quiénes han gastado y quiénes no han gastado. Y Sí, eso es el está que estoy muy... usando, el devengado. Así El es, devengado. ya. Ahí es una cosa, y es por eso que daba este alcance técnico, ¿no? En una situación de emergencia, y solo en una situación de emergencia, hay una cosa que es la capacidad legal de regularización. ¿Eso qué significa? Que yo puedo haber ya comprado, por ejemplo, las mascarillas, ya las he distribuido, ya las están usando, es más, ya hasta las voy a reemplazar y de repente no he registrado gasto alguno. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la norma, dependiendo de ciertas ocasiones, tienes 10 días hábiles para regularizar y en algunos casos tienes hasta 30 días hábiles para regularizar. Es por eso que en ese caso hay que tener cuidado respecto de la información que estás usando, porque puede ser que efectivamente, ¿no? Esa información no esté revelando lo que tú estás tratando de analizar, que es si las cosas se están comprando o no están comprando, y sobre todo, cosa que me parece muy importante, como tú lo has dicho y te felicito, es la calidad de ese gasto. Es decir, si lo importante es, ¿has comprado mascarillas? Sí. Muy bien. ¿Has comprado, no sé, mandilones para los médicos? Sí. ¿Equipos de protección personal? Sí. Una cosa es ver cuánto han pagado, pero más importante que eso en una emergencia es ver si esos aditamentos, si esos ítems están siendo utilizados por los médicos y si han llegado a los médicos. Porque de nada sirve que haya habido compras y que se pierden con filtraciones en el camino, cosa que también lamentablemente se ha podido observar en algunos casos, en donde a veces se compra, pero uno va al servicio directamente y a por más de que en los registros aparece que incluso se ha comprado, los médicos, los policías, los militares, no tienen las mascarillas. Entonces yo creo que es un magnífico esfuerzo, te felicito, ¿no? Pero sí quería hacer esta precisión técnica para que lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Contralor. Ahora pasamos con Milagros. Gracias, Diana. Contralor, usted mencionó algo muy importante hace un momento respecto a que quizás se necesiten cursos para capacitar a los funcionarios de cómo hacer contrataciones en tiempo de emergencia. Y creo que también es importante pensar en que el Estado debe rendir cuentas y hacer pública la información, tomando en cuenta que, por ejemplo, que existe ese registro de cuando usted, por ejemplo, hacía esta comparación del devengado y decía que la norma permite poder registrar la información hasta 10 días. Entonces, también que se entienda que los parámetros de transparencia deben cambiar y debe transparentarse eso en las plataformas que ustedes ponen a disposición de la ciudadanía, el Estado, me refiero, porque si no aparece como en la letra chiquita de los bancos, en donde finalmente el ciudadano no tiene cómo valorar la calidad de esa información que se hace pública, porque entendemos que en estado de emergencia hay ciertas excepciones que a la hora de transparentar la información sí tiene que transparentarse esas excepciones para que finalmente la ciudadanía tenga una claridad sobre lo que está, la información que tiene al frente, porque si no se convierte en un hoyo negro en donde podemos especular que en realidad es tanto y que en ese desfase de 10 días puede ser mayor la ejecución o no también, porque no lo sabemos, ¿no? Entonces queda en un limbo, en una zona gris que podríamos, que sería bueno, ¿no? Como hablando de buenas prácticas, también tomar en cuenta los estándares de transparencia en un estado de emergencia. Y dicho eso, respecto a algo que escuchaba de las diversas intervenciones, sí, es muy difícil manejar un contexto
en un contexto así, como en una emergencia, como en una pandemia, las contrataciones, el gasto público, la ejecución del presupuesto público, pero también es importante decir que hay una gran certeza de que en un contexto de estado de emergencia, los patrones de corrupción ya sabemos cuáles son y dónde están. Entonces tenemos mucha información histórica y casos a nivel del mundo, a nivel mundial, que nos indican que precisamente son en los estados de emergencia en donde otro fenómeno global, que es la corrupción, le encanta esos espacios para poder meterse ahí y estar presente. O sea, ahí, en los estados de emergencia, los casos de corrupción no son la excepción. O sea, no son la excepción, no es que vamos a encontrar algunos casos excepcionales, no, no, no. Lo que pasa es que es una práctica recurrente y lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de transparencia y de rendición de cuentas, hablamos como mecanismos para prevenir la corrupción. Para prevenir la corrupción que tiene un alto costo social y un alto costo público que corresponde a finalmente no usar ese dinero para poder atender oportunamente a la gente donde se necesita atender, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es muy importante, digamos, además de ver el gasto público y las formas de usar los recursos públicos, entender que de todas maneras, en un estado de emergencia, estos hechos de corrupción se van a producir. Y también cómo garantizamos detectarlos y cómo garantizamos que no haya impunidad. Porque uno puede decir, en estado de emergencia vamos nosotros que en nombre del estado de emergencia muchas cosas pueden pasar y decir, como hemos estado hemos estado en estado de emergencia, valga la redundancia, entonces hay cosas que, bueno, se podrían permitir. Entonces, ¿hasta qué punto es que realmente eso puede darse? ¿No? Podemos decir como Estado que ciertas cosas realmente podemos pasar por alto y que ciertas cosas no. Entonces, creo que es muy importante este seminario, este webinar en vivo, en realidad, es tan importante para hablar, ¿no?, de transparencia, calidad del gasto, y esto nos conecta con este otro gran tema y este gran fenómeno global, la corrupción, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es muy importante también tomarlo. Muchas gracias por la invitación en la participación de este webinar. Muchas gracias a ti, Milagros, y muchas gracias a todos los panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias también a las más de 200 personas que se han unido a este webinar y que han permanecido muy activamente en el chat haciendo preguntas. Algunas de ellas las hemos podido responder, otras nos comprometemos a responderlas al momento de colgar el video de este webinar, ¿no? Lo estamos grabando y lo vamos a colgar en los próximos días en nuestras redes sociales. Pueden verlo en las redes sociales del Observatorio de Integridad o de la Asociación Civil Transparencia. Les agradecemos nuevamente haber participado. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Ya va a ser de día donde está Gianluigi, así que creo que mejor también lo dejamos descansar. Muchas gracias, Gianluigi, por habernos acompañado. Muchas gracias al Contralor, muchas gracias, Un honor, Milagros. gracias. Muchas gracias, Jean, también por acompañarnos. Y a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, gracias también por estar aquí. Cuídense y quédense en casa.